programa muy Sofi. Suscríbanse, nos será de mucha ayuda para que otras personas puedan ver el mismo. Suscríbanse y si les gusta, pues denle ahí la manita para arriba. Y también si quieren oír otros programas, ver otros programas de diferentes temas, arte, literatura que también tenemos, pueden darle la campanita para estar al pendiente de las noticias y cuando esto se presente. Como cada semana está aquí el doctor Claudio Roberto Vázquez Alfaro. En esta ocasión nos habla sobre un tema importantísimo, sobre la cultura de la transparencia en México y rendición de cuentas. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a usted y a todo su auditorio. Doctor, pues ahora sí que lo oímos. Gracias, doctor. Pues sí, el tema de esta ocasión tiene que ver con cómo ha avanzado y cómo ha evolucionado el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en México. Es un punto importante porque marca un parteaguas del tránsito hacia la democracia en México. Uno de los puntos fundamentales que marcan los teóricos de la democracia para que exista un régimen competitivo tiene que ver con la existencia de fuentes de información fidedigna que le permita a la ciudadanía tener un enfoque respecto de cómo se está desarrollando el gobierno y cuál es el desempeño de las instituciones públicas. Hasta hace 3 décadas en México no teníamos una normatividad que le permitiera a la ciudadanía acceder a la información que el Estado realiza o que el Estado deriva de todo el funcionamiento de la administración pública. Por ahí hay un antecedente, por ahí existe una anécdota inclusive de un profesor muy importante para el derecho, el doctor Ignacio Burgoa. Todos conocemos al doctor Burgoa, que sin duda es un gran jurisconsulto, fue un gran jurisconsulto, tiene numerosos libros y escribió muchísima doctrina en el tema de amparo de los derechos fundamentales. El doctor Burgoa solía contar a sus estudiantes que en alguna ocasión, en la década de los 80s, cuando él se acerca a la Secretaría de Educación, perdón, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para conocer cuál es el monto de la deuda externa mexicana, lo realiza a través de un derecho de petición fundado en el artículo 8º constitucional, en donde por escrito le pide a esta dependencia que le hagan conocer cuál es el monto de nuestra deuda externa. Y la respuesta que recibe simple y sencillamente fue negativa a cualquier tipo de información. Siendo el doctor Burgoa la eminencia y la figura que representa en el sistema jurídico mexicano, se topa con una puerta en las narices y no se le otorga este acceso. Fue hasta el año de 2004 cuando en México tuvimos una norma jurídica que le permitía a la ciudadanía conocer la información que deriva de las funciones del Estado. Y a partir de ese momento, en ese sexenio de la transición y la alternancia, es que los mexicanos tenemos ahora las herramientas normativas para poder exigir a los sujetos obligados la información que tienen en su poder. Información que va desde algo muy sencillo, como por ejemplo el historial médico de una persona. Quien tiene acceso a la seguridad social en México seguramente tendrá un expediente clínico, un expediente médico en una de estas instituciones como el IMSS, el ISSSTE, y hasta entonces es que se podía acceder a esos datos personales, información que es propia de cada uno de los ciudadanos y que sin embargo no podía acceder a la misma. O algo tan importante, por ejemplo, como cuáles son las razones por las cuales cierto servidor público decide adjudicar un contrato a cierta empresa, o cuáles son los montos a través de los cuales se licitan ciertos servicios que requiere la administración pública. El día de hoy esta información es pública. La Constitución en su artículo 6 el día de hoy nos dice que todos tenemos derecho a acceder a la información que se encuentra en poder del Estado. Y el principio genérico es que esta información es pública. Solamente hay 2 causales de excepción, que se trata de los datos personales, aquellos datos que por ser confidenciales y sensibles pueden permitirnos identificar a un sujeto, a una persona, y que por lo tanto deben ser protegidos, o bien circunstancias que tienen que ver con la seguridad nacional. Solamente esos 2 casos de excepción permiten que los sujetos obligados, la ley le llama sujetos obligados a quienes
desempeñan un cargo público y por lo tanto tienen la obligación de proveer la información que está bajo su resguardo. Solamente esos dos casos son excepciones para que un sujeto obligado niegue la información a un ciudadano. Y para ello, inclusive, en este sistema constitucional se ha establecido una serie de órganos garantes para poder tutelar este derecho hacia la ciudadanía. Si usted, doctor, yo, cualquier persona que nos escucha el día de hoy quiere conocer, por ejemplo, cuánto dinero gana su diputado, cuáles son las remuneraciones que percibe un director de la administración pública, en qué se gastan los recursos, tiene ese derecho ciudadano de acceder a la información. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando una instancia pública niega la información? Bueno, para ese caso tenemos estos órganos garantes que van a revisar el asunto, van a verificar cuál es la razón por la cual la institución pública niega el acceso a esa información y entonces puede confirmar la negativa, es decir, señalar que efectivamente se trata de una información sensible, confidencial que debe ser resguardada, o de información que ponga en peligro la seguridad nacional, la seguridad pública y que por lo tanto no pueda ser entregada. O por el contrario, puede enmendar la plana a la autoridad y decirle, se trata de información pública que tienes la obligación de entregar. Y el día de hoy, a diferencia de lo que sucedió en esa época con el doctor Ignacio Burgoa, cualquier ciudadano o ciudadana tendría derecho a que se le entregue esa documentación y esa información. Pero ¿qué sucede ahora? Pues ese órgano garante, que el día de hoy se denomina Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, está en un momento de impasse. De los 7 comisionados que integran este pleno del INAI, 3 de ellos han terminado sus encargos y el INAI solamente se encuentra integrado el día de hoy por 4 comisionados. Y esas comisionadas no pueden sesionar porque legalmente se requiere un quórum de al menos 5 personas. Es decir, que el día de hoy el INAI está en una situación de fuerte debilidad institucional y por lo tanto la ciudadanía no cuenta con un organismo que garantice su derecho de acceso a la información. Eso es lo que me gustaría poner en la tela el día de hoy. Señalar que por ciertas prácticas políticas, el día de hoy el Senado de la República, que tiene la obligación de nombrar a estos comisionados o comisionadas, se ha abstenido de cumplir su obligación constitucional. Y entonces nos encontramos otra vez, como hace 30 años, con el doctor Ignacio Burgoa, que acudiendo a una dependencia pública para solicitar información, simplemente se le niega y no tenemos un recurso efectivo para tutelar este derecho. El día de hoy, aun cuando contamos con una norma específica, con criterios sólidos en la materia, con un órgano constitucional autónomo dedicado a tutelar este derecho, por el déficit en su integración, no podemos acceder a la información pública, que por cierto nos permite hacernos una idea de si el desempeño del gobierno es bueno o es malo. Esa información nos permite tomar una decisión. Se dice que cuando conocemos a algo o a alguien, aprendemos a amarlo o a quererlo. Bueno, difícilmente podemos respaldar una administración pública o la labor institucional si no conocemos qué se está haciendo, por qué se hace y cómo se realiza. Y esa es la bondad de la transparencia. A través de la transparencia podemos conocer qué se está decidiendo en la administración pública, pero al mismo tiempo conocemos cuáles son las razones que subyacen a todas esas decisiones. Y el día de hoy no podemos hacerlo simple y sencillamente porque el Consejo, porque el Pleno del INAI se encuentra incompleto y porque en estos momentos no pueden sesionar válidamente para poder decidir si esas negativas o positivas de las instituciones para acceder o negar información son adecuadas constitucionalmente. Es importante poner el ojo en estas decisiones porque sin duda se trata de un aspecto fundamental que al mismo tiempo, insisto, sirve para que podamos como ciudadanos generar un sentido sobre si la administración funciona o no funciona adecuadamente. Por esa razón, me parece que la transparencia y la rendición de cuentas son dos aspectos que se encuentran indisolublemente vinculados. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Creo que es un tema importantísimo que toda la población en México y también debe de conocer en todo el mundo es el tema de transparencia y rendición de cuentas y cómo aplica aquí en México
y esos aspectos históricos que ayudan al desarrollo democrático, y que conozcamos la actuación, porque es la actuación de los gobernantes de ahí, qué se están gastando, al final de cuentas, nuestro dinero, porque es de sus impuestos, cómo se efectúa. No se diga más, doctor, me parece que más ya no se puede decir, pues se puede decir mucho, pero lo dijo usted exactamente, sintéticamente, y pues muchísimas gracias, nos vemos entonces la próxima semana. Gracias a Muchas todos, gracias. vean qué importante tema y pues suscríbanse de nuevo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor.